Hola, pues muy buenos días a todos los hermanos que nos sintonizan por este canal de YouTube, Cual Camino Extravaganza Comunicaciones. Mi nombre es Víctor Alejandro y soy el copastor de la iglesia La Última Oportunidad, ubicada en San Pedro Cholula. Pues el día de hoy vengo a compartirles un tema que es importante. Fue un tema que compartí este fin de semana en la iglesia. Y es un tema que muchas veces pues no se toca o luego no se minimiza, pero que todos tenemos y que Dios nos los dio, que son los dones y los talentos. Y a mí me gustaría empezar esta enseñanza, esta palabra, este alimento espiritual que yo les traigo, que Dios me dio, y que al día de hoy yo he empezado a comprender que todo lo que se me da pues es para compartirlo con la iglesia, con los hermanos. Y Dios me lo planteaba desde esta pregunta: ¿dones o talentos? ¿Qué es mejor, un don o un talento? La pregunta se plantea así, pero conforme vayamos desenvolviendo o hablando del tema, vamos a simplificar o llegar realmente al punto: ¿qué es realmente lo mejor, si un don o un talento? Y para eso, vamos a empezar a definir qué es cada uno, ¿no? O sea, qué es un don y qué es un talento. Y platicando con un profeta, me decía algo muy sencillo. Me decía: el talento es aquel que viene con el envase, ¿no? O sea, nosotros cuando venimos o somos creados, Dios nos dio talentos. Muchas veces creemos que no tenemos talentos, creemos que a través de que nosotros vamos creciendo, servimos solo para ciertas cosas. Pero este profeta me decía que yo fuera, porque teníamos una charla y él me cuestionaba y me decía: ¿cuáles son tus talentos, Víctor, ¿no? Y yo le decía: mire, profeta, yo al día de hoy me dedico a la fotografía, al arte y al ministerio. Y él me decía: bueno, entonces uno de tus talentos es, tienes la habilidad del arte, ¿no? De la pintura, del dibujo, de la fotografía. Y le digo: sí. ¿Y cómo estás en ese talento? Y le digo: pues bueno, ya sincerizándome con él, yo le decía: pues ahí va, ¿no? O sea, ahí va el talento, lo tengo. Pero me decía él: ¿por qué no lo explotas? ¿Por qué no explotas ese talento que tú tienes y que Dios te dio? Y yo le empezaba a poner mi situación y le digo: mire, profeta, lo que pasa es que hay momentos en los cuales me es difícil poder combinar el talento con respecto a lo que ahora llevo con mi vida espiritual, ¿no? Y me decía: pues es que esto no debía ser así, o no debe de ser así. Primero me decía: cuando tú defines un talento, es aquella habilidad o capacidad que tú tienes de hacerlo bien y con una facilidad. Todos tenemos talentos, Dios a todos nos dio un talento. Es cosa que nosotros, dirían, echemos un clavado para empezar a indagar qué es ese talento que yo tengo. Hay personas que tienen talento, por ejemplo, para la cocina, llámese hombre o llámese mujer, que tienen la facilidad de poder cocinar algo, le sale bien y en un tiempo muy, muy rápido, ¿no? Y muchas veces ese tipo de talentos parecieran ser cosas sencillas, pero son cosas que se nos dan fácilmente. O sea, es un talento que Dios nos dio. En mi caso es la pintura, es el dibujo. Yo desde muy niño me gustaba dibujar, y lo hacía con una facilidad que empezaba a distinguirme, por ejemplo, de mis hermanos o de mis compañeros. En ese momento yo empecé a tener esa habilidad. No sé si ustedes conozcan, por ejemplo, hay gente que tiene habilidad para el deporte, para bailar. Hay gente que aprende fácilmente a bailar, llega a una fiesta y tiene esa habilidad, tiene ese talento que Dios le dio desde que él nació. O sea, me decía este profeta algo muy sencillo: el talento viene con el envase. O sea, desde que tú naces, tú tienes un talento que Dios te dio. Puede ser uno, puede ser varios talentos, no necesariamente tiene que ser un talento. Hay gente que tiene 2, 3 talentos, y después vamos a buscar una parábola, porque hay una parábola de los talentos, en la cual nos menciona esta parte específicamente de cómo Dios hace una repartición, o sea, hace una parábola. Ahorita le voy a dar paso a esa lectura para que nos quede un poquito claro cómo la Escritura nos maneja esta parte de los talentos. Mire, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos,
y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembre y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Aquí nos habla esta parábola de los talentos y es lo que yo les decía o les comentaba hace rato. Dios a todos nos da talentos, nos da esa capacidad, nos da un bien que le pertenece a Él. Esta parte nos tiene que quedar claro que el talento que Él nos dio es de Él. Porque muchas veces tenemos en la parte de los talentos problemas para poder explotarlos por esa parte, ¿no? Hay gente que Dios le dio 5 talentos, ¿no? O sea, que tiene la habilidad para, por ejemplo, en el deporte, tiene una habilidad para hacer cosas con las manos, tiene tal vez habilidad en los negocios, tiene un talento también en la cuestión de cómo se relaciona con la gente. Tiene 5 talentos esa persona. En algún momento Dios le va a dar cuenta sobre esos talentos que Dios le dio, así como en la parábola va a venir y va a decir: a ver, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Con esos talentos que yo te di, ¿a cuánta gente pudiste ganar, ¿no? para el reino? ¿A cuánta gente pudiste a través de esos talentos sentir que necesitaban de mí, ¿no? Y va a haber gente que con el talento que él tiene no hizo nada. Lo escondió su talento, y él sabía que era una persona que era bueno para hablar, ¿no? O sea, se le daba esa facilidad de platicar con la gente, no se desinhibe, y esa persona tiene ese talento para poder desenvolverse. ¿Qué hiciste con el talento? Dios le va a decir. Y esa persona: tuve miedo, lo escondí, pero lo que es tuyo, aquí está, mi talento te lo entrego, no hice nada con él, tal cual tú me lo diste, yo te lo entrego, ¿no? Y ese tipo de cosas no le agradan a Dios. Dios quiere que nosotros explotemos el talento que tenemos. La enseñanza que yo empecé dándote era una pregunta sobre qué es mejor, si los dones o los talentos. Empezamos ya a definir qué es un talento. Un talento es algo que Dios te da desde que tú naces, que es una habilidad y es una capacidad que se te da fácilmente, que lo haces bien, que sabes cómo darte cuenta. Hay mucha gente que dice: yo no sé qué talentos tienes. Es fácil de distinguirlo cuando es algo que la gente te lo está reconociendo constantemente. Te quedó bien, ¿no? Eres bueno para las ventas. ¿Te das cuenta que tienes habilidad para el deporte? ¿Te das cuenta que se te dan los estudios? Si te das cuenta que eres bueno para... Cuando la gente te empieza a dar eso, entonces tú te das cuenta: tengo una habilidad, un talento que es este. Ahora lo tienes que explotar. Cuando ya tú definiste o cuando tú ya reconociste cuáles son esos talentos, tienes que explotarlos, porque en algún momento Dios te pedirá cuentas de cómo estás explotando esos talentos que Dios te dio. En mi caso, era el arte uno de mis talentos, porque yo al día de hoy he empezado a definir cuáles son esos talentos que Dios me dio. No solo es el arte, también se me da el poder hablar la palabra. Por ejemplo,
no solo la palabra, desde antes de que yo me convirtiera, a mí se me daba fácilmente poder desenvolverme con la gente. Cuando yo llegaba a un lugar, a una reunión, yo me podía, o tenía o tengo al día de hoy, ese talento de poder socializar con la gente. O sea, a veces hasta podía hacer amistades en una reunión, por eso mismo, ¿no? Porque me acercaba y empezaba a platicar, les empezaba a compartir en ese entonces, llámese de un tema, de otro tema, y esa parte se me era fácil a comparación de otras personas. También tengo cierto talento al deporte, el básquetbol, el fútbol, el voleibol, son cosas que se me facilitan, sin ir a clases de básquetbol, de voleibol, con que yo esté en un partido, yo me aprendo rápidamente las reglas del juego, me aprendo rápidamente las posiciones, y soy una persona ágil en esos deportes. Entonces tengo talentos. Cuando ya sé qué talentos tengo, los tengo que explotar. Tengo que hacerlos ahora para un bien, ¿no? Para algo, para un fin específico. Eso es un talento, esos son los talentos que nosotros tenemos, que vienen con nosotros desde nuestro nacimiento. Dios nos designó talentos. Ahora, ¿qué son los dones espirituales? Los dones espirituales no son más que un regalo del Espíritu Santo, un regalo que Dios nos da a través de que nosotros somos bautizados, a través de que nosotros reconocemos a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Creador, como nuestro Rey. En ese momento Él, por su gracia, porque por su gracia fuimos salvos, nos da dones espirituales. Los dones espirituales no son más que un regalo del Espíritu Santo que nos da a sus hijos. Y bueno, para que nosotros busquemos en la parte de la Biblia, de la Escritura, ¿dónde está esa parte de los dones? Vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, del 1 al 4. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí ya nos empieza a hablar sobre la parte de los dones. Voy ahorita a leer 1 Corintios 12, versículo 8, que ahí nos viene cuáles son esos tipos de dones espirituales, porque a través de que nosotros somos bautizados, recibimos a Dios en nuestro corazón. Nuestro pastor nos dice, por ejemplo, tú tienes que empezar a desarrollar dones espirituales, y el Espíritu de Dios empieza a obrar en nosotros. Empezamos a hablar lenguas o a interpretar lenguas. Ahorita les voy a leer, porque todo está aquí en la palabra, cuáles son esos tipos de dones, porque también tienes que ver cuáles son esos dones que tienes. Así como los talentos que Dios te dio, también a través de que recibes a Dios en tu corazón, te da dones espirituales, te da regalos espirituales, que tú los tienes que primero identificar, porque hay gente que está en la iglesia y ni siquiera sabe que tiene dones espirituales. Sí conoce los dones espirituales, pero no los desarrolla, ni siquiera ha detectado cuáles son los que tiene él. Dice, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que nos dice que el Espíritu Santo reparte sus dones como a Él le parece, pero que a todos nos da dones espirituales, que hay de sanidad, que hay de milagros, interpretación de lenguas, de profecía, o sea, de discernimiento de espíritu. Estos tipos de dones espirituales que da el Espíritu Santo, tú los tienes que definir, que tú los tienes que reconocer. En este fin de semana que yo daba esta prédica a la iglesia, había dos hermanas que ya habían recibido a Cristo en su corazón, ya se están congregando,
pero que ellas no sabían. Por eso yo les planteaba esa pregunta que yo te la planteo en este momento. Yo les planteaba primero la pregunta, ¿qué es mejor, un don o un talento? Y cada uno me decía, por ejemplo, para mí un talento, para mí un don. Primero les definí qué eran los talentos, después los dones espirituales. Y cuando llegamos a esta parte, ellas se acercan y me dicen, terminando la prédica, es que yo no sé cuáles son los dones que yo tengo. Y entonces en ese momento hay gente que está en la iglesia y no sabe cuáles son sus dones espirituales. Yo un momento estando en oración, yo recuerdo bien cómo se me activa el don de hablar lenguas o interpretar lenguas. Cómo en ese momento, a través de estar en la alabanza, yo sentí la presencia del Espíritu Santo en mí, y en ese momento yo sentí esa parte que me decía, habla. Y yo empecé a hablar, o supuestamente yo a balbucear o a decir palabras que no tenían una coherencia, pero que eran palabras o que eran lenguas angelicales. En ese momento yo empecé a través de esa administración, de esa alabanza, a hablar esas lenguas, y a partir de ese momento ese don espiritual se activó en mí. Así fue en ese aspecto, ¿correcto? También tengo, o a través de los sueños, interpreto, ¿no? A través de que yo sueño, hay una interpretación de sueños. Dios me revela que va a haber algún problema, tal vez en mi patrimonio, tal vez en el trabajo, tal vez para otro hermano, ¿no? De repente he soñado esa parte que algún hermano va a tener un ataque, y yo me acerco a él y le digo, mira, esto yo lo soñé, esto viene de parte del Espíritu Santo, mi obligación o mi responsabilidad es decírtelo, siempre y cuando sea en privado con él, y yo te doy esto que Dios me reveló. Yo no sé qué estés pasando por tu matrimonio, por tu vida, y en ese momento yo le revelo lo que yo soñé, porque yo sé que eso es del Espíritu Santo, eso Dios me lo dio, eso fue un regalo que me dio para que yo lo explote, ¿correcto? Hay de sanidad. Yo también al día de hoy he podido, gracias al Espíritu Santo y ese don, poder orar por un hermano, pedir sanidad por ese hermano, y se sana. No es cuando yo quiero, por eso es que uno tiene que definir, ¿no? Porque no por el que yo tenga ese don de sanidad voy a salir a la calle y voy a poner un negocio, un local, y a ver quién quiere ser sano. A ver, porque Dios me dio un don de sanidad y lo voy a usar, ¿no? Y entonces empiezo a explotar ese don. Porque aquí viene otra cuestión, como yo una vez buscando la palabra, la parábola de los talentos, ¿no? Quedándonos claro qué es un talento y qué es un don espiritual, viene la pregunta, ¿qué es mejor, no? ¿Los dones o los talentos? Y es tan fácil, tan sencillo, como que lo mejor son las dos cosas. O sea, la combinación de las dos cosas es lo mejor. Ya tienes talentos, ya tienes dones, usa los dos. O sea, combina el talento y el don, combínalo, explótalo y mantente en oración. Porque ¿cómo va a funcionar esto? Va a funcionar esto a través de que nosotros hacemos esa oración con Dios, y Él nos va a permitir cómo poder llevar estas dos cosas juntas. Imagínense lo tremendo, lo increíble que pueda servir esto, la proyección, ¿no? Que nosotros podamos tener a través de que ambas cosas se combinan y llegan. O sea, ¿qué poder va a tener esto en un ministerio? Imagínense la persona que es bueno, que tiene un talento para la comunicación, se le da la comunicación. Esa persona quiere hacer entrevistas, quiere estar en medios de comunicación y tiene ese don, ¿no? Ahora tiene también un don que es el interpretar, ¿no? O de profecía. Si esa persona combina tanto un don como un talento, lo que va a ser para Dios va a ser algo muy tremendo, va a ser algo que va a impactar. Por eso es que nosotros tenemos que definir esto, porque Dios nos los dio y un día nos va a pedir cuentas a cada uno de los dones y de los talentos que nosotros tenemos. En mi caso, mi talento, pues es el arte. Uno de mis talentos es el arte, la pintura, el dibujo, la fotografía. Combinado con eso, yo tengo revelaciones, o sea, de repente yo tengo sueños en los cuales Dios me revela paisajes hermosos. Y entonces ahí viene mi reto, ¿no? El poder combinar ese don espiritual que Dios me revela a través de un sueño, de una imagen, ahora llevarlo combinado con mi talento. Se combinan y crean algo que Dios tiene un fin y un objetivo. Aquellas personas que me conocen, yo me dedico al arte. Entonces,
trabajos que he hecho actualmente son revelación de Dios a través de sueños que Él me da, a través de inspiración del Espíritu que Él me da. Y entonces lo llevo a través del dibujo y la pintura, y creo cuadros, creo pinturas y creo fotografías, que al día de hoy la gente cuando los ve siente algo que toca su espíritu. Y Dios obra. Yo no cuestiono a Dios en el aspecto, ¿para qué? Al principio lo hacía, bueno, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a exponer? Porque son las preguntas naturales que nosotros nos hacemos. ¿Cómo voy a llevar, o dónde voy a llevar este don? ¿O cómo lo desenvuelvo? ¿Dónde es el mejor lugar? ¿En una casa de cultura? ¿En una galería? ¿En una tienda de arte? ¿En dónde? Yo le cuestionaba mucho a Dios, ¿no? Y Él, a través de la oración, Él me empezaba a revelar, tú solo haz. Y una cosa lleva a la otra. Y entonces un hermano lo ve, le interesa y empieza, ¿no?, a desenvolverse o a desarrollarse ese talento y ese don. Y empieza a tener un efecto que es el que Dios quiere, porque al principio muchas veces queremos ayudar a Dios, ¿no? Bueno, como Dios no me da resultados, o sea, mis talentos no están teniendo frutos y los dones no sé cómo usarlos, pues entonces yo lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Y lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer aquí, voy a hacer acá. Pero muchas veces los talentos pesan. Los talentos, cuando no los sabemos usar, nos pesan. Y entonces crean una carga tan excesiva en nosotros que nosotros nos volvemos locos con los talentos. Por eso es que en la actualidad hay mucha gente que tiene talentos, vamos a poner o a ejemplificar gente del medio artístico, la farándula, o deportistas o gente famosa que tienen un talento que Dios les dio, ¿no? Ese talento, desde que ellos nacieron, Dios les dio un talento, pero lo usan para ellos, ¿no? Para generar para llenar un orgullo, un ego, una vanidad y decir yo soy el mejor actor, yo soy el mejor artista, yo soy el mejor jugador, yo soy el mejor empresario y toda la gloria es para mí y yo soy bueno, miren cómo yo lo he hecho, hasta sacan libros de cómo, casi cómo ser como yo, sacan biografías, pero nunca le dan la gloria a Dios, nunca redimen ese don y ese talento a la gracia de Dios. Y ese es el peor error por el que muchas veces ese talento y ese don no es explotado. Porque para empezar nosotros tenemos que redimirlo ante Dios. Dios, tú me diste este talento, tú me diste este don, ¿cómo lo uso? Tú me lo diste, es tuyo. ¿Cómo lo uso para que yo pueda multiplicarlo, para que yo pueda dar frutos de este talento y este don? Yo quiero explotarlo, yo quiero que con esto pueda tener un impacto positivo en mi sociedad, en mi comunidad, en mi familia, en mi iglesia o tan solo conmigo mismo. Pero no sé, estoy confundido, no sé cómo usarlo. Y en ese momento Dios va a dar una revelación y te va a decir en ese momento, quiero que lo lleves de esta manera. Que vayas y busques a tu pastor, que vayas y busques una congregación, o sea, Él te va a guiar a través del Espíritu Santo para que tú puedas explotar esos dones y esos talentos, porque en un momento dado Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de cómo estamos llevando a cabo esos dones y esos talentos. Y hay gente que no sabe, ¿no? Que no sabe cómo producir ese tipo de talentos. Yo en la iglesia este fin de semana yo les preguntaba a dos hermanas, es que yo tengo talento para los negocios. Y le empezaba a cuestionar, bueno, si tienes talento para los negocios, ¿cómo estás con los negocios? Y la respuesta fue algo sorprendente, ¿no? Porque no tienen ni siquiera un negocio, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera, o sea, tienen el talento, ya lo saben, pero no lo explotan, no le sacan fruto. Yo le digo, bueno, mínimo debieran tener un negocio y que ese negocio estuviera teniendo buenos frutos. ¿Por qué? Porque tienes un talento para las ventas. No puede ser que no tengas ni siquiera un negocio y que no puedas vender. Eso quiere decir que el talento está ahí, está parado, no se está multiplicando, no está teniendo un fin. Y yo le decía a esta persona, bueno, ahora, si eres una persona ya ahora salva, ya conoces a Cristo en tu corazón, ¿qué es lo que puedes vender? Yo creo que lo mejor que puedes vender es la salvación. Y entonces ese tipo de cosas es donde se combinan la parte espiritual y la parte de los talentos que Dios nos da. Esta parte espero que les empiece a través de esta enseñanza, que sea de bendición para ustedes. Para mí ha sido así, a través de que yo he podido empezar a definir cuáles son mis talentos y cuáles son mis dones y cómo poderlos combinar al día de hoy con un objetivo, con un plan. Me ha empezado a tener pues beneficios, bendiciones
he podido explotar lo que al día de hoy Dios me ha dado, porque estoy consciente que en algún momento voy a tener que rendir cuentas de esos talentos y esos dones, cómo los estoy usando. Hay veces que escuchamos, ¿verdad?, a través de ahora con tanta información que hay del internet, que ciertos pastores, ciertas iglesias empiezan a lucrar, ¿no?, con los dones que Dios nos da, con la sanidad empiezan a cobrar, ¿no?, empiezan a querer tener beneficios. Eso no nos debe a nosotros importar. Lo que a nosotros nos debe de importar es el aspecto personal. Dios me dio mis talentos y me dio dones. ¿Para qué Dios quiere que yo los haga? Él confía en mí, Él me los dio. Él cree en mí que yo los puedo administrar de una manera correcta. Pero para eso yo necesito tener un contacto con Dios constantemente, meditar, orar, pedirle que Él me revele a través de un sueño, a través de un pensamiento, a través de un hermano, a través de mi pastor, y que me diga: oye, mira, tienes un talento, explótalo, tienes un don espiritual, saca fruto de él. O sea, tienes sanidad, pues haz sanidad, tienes milagros, milagros, tienes interpretación de lenguas, de profecía, pues sé profeta. Ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de explotar, son las cosas que nosotros debemos de abarcar, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. El día de hoy, a través de esta enseñanza, yo espero que te cuestiones y que te lleves esa pregunta, ¿no? Ya detectaste que tienes talentos y que tienes dones espirituales. Ahora, ¿cómo los vas a explotar? ¿Cómo los vas a llevar? ¿A dónde los vas a llevar? Esa pregunta tú te la tienes que formular y Dios te va a revelar. Pues esto es lo que yo te puedo compartir a través de lo que Dios me comparte a mí, y esto es para su pueblo, esto es para su iglesia, y espero que realmente sea de bendición para ti. Me gustaría terminar esta parte pues haciendo una oración. Me gustaría que donde sea que te encuentres, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, donde tú te encuentres, en alguna oficina, que puedas cerrar tus ojos, puedas tocar un poco tu corazón, y que en este momento tú le pidas a Dios de una manera honesta y sincera, que sea Él que te revele, que le digas: Señor Jesús, tú sabes que el día de hoy yo he luchado, que el día de hoy yo he querido llevarme por mis cuentas esos talentos que tú me diste, que muchas veces yo no te he pedido una guía, una orientación o una revelación o un discernimiento a través de ti, de cómo puedo usar estos talentos y estos dones espirituales. En este momento, pídele a Él, a través del Espíritu Santo, que sea quien te guíe, que sea Él quien te pueda tocar esas manos, esos pies, tu pensamiento, para cómo poder desenvolverte, cómo poderlos llevar. ¿Dónde es el mejor lugar donde yo puedo desenvolver estos dones y estos talentos? En la iglesia, pero también en una escuela, en un trabajo, en una sociedad. Tal vez haya una gente específica que está buscando que ese don y ese talento sea usado con ellos. Pídele al Espíritu Santo que sea Él quien te revele y que sea Él quien te guíe en este camino, para que tú puedas dar frutos a través de esos dones y esos talentos espirituales. Todo esto pídeselo en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues bueno, hermano, espero que haya sido de bendición. Espero nos veamos pronto, si Dios lo permite, y que así va a ser. Y te deseo las mejores bendiciones donde sea que te encuentres. Nos vemos pronto. Hasta luego.